Ustedes voy a ponerlos en silencio para que no Sí, haya interferencias y le pido a Ernesto y a Alejandro que liberen sus micrófonos tan pronto. Ahora sí, liberen sus micrófonos, Ernesto y Alejandro, porque vamos a dar comienzo a nuestra reunión, a nuestra tertulia número 230. Muy buenas tardes a todos, o noches para algunos. Esta es la sesión 230 de este grupo de jesuitas en tertulia. Para los que no nos conocen, pues bueno, llevamos 230 sesiones, un grupo de jesuitas colombianos con sus familias y sus amigos y algunos que se han ido añadiendo al grupo, donde tenemos muchos temas y todos los jueves nos reunimos a esta hora con uno de nuestros invitados. Hace muchos años parecía algo curioso que yo hubiese escuchado históricamente y había leído artículos de prensa y política internacional en los cuales se hablaba del papel claro de un país en Europa, Suiza, donde la neutralidad y la prudencia en la información financiera eran algunas de sus características. Supe más tarde que algunas personas de mucho poder económico utilizaban este país para tener sus cuentas secretas, una cuenta en Suiza, decían, y guardaban su plata allá. Pero solo hasta el comienzo de este año 2025 tuve la fortuna de entender todo lo anterior y mucho más. Al conocer y pasar una tarde con Ernesto Iten y su familia en su casa de Denia, provincia de Alicante, y Ernesto fue presentado por mi primo Alejandro Gamboa, que nos acompaña hoy, y su esposa Natalia, quienes nos habían convidado a su residencia, Ernesto y su esposa Gloria Guzmán, compañera de colegio de Alejandro en el Colegio del Bessi. Pero mejor les dejo con Alejandro para que muy brevemente nos presente a Ernesto, quien nos llevará a través de su vida diplomática a través del mundo, con lo cual entenderemos mucho mejor el papel de su país en las crisis tan frecuentes de este mundo. De manera que adelante, Alejandro, te escuchamos para presentar a Ernesto. muchas gracias, Darío. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a Ernesto. Para mí de verdad es un agrado y un privilegio presentar a Ernst Itten, a quien conozco desde hace mucho tiempo por estar casado, como tú dijiste, con una gran amiga y compañera de colegio, Gloria Guzmán. Esta relación de tanto tiempo con Gloria también me ha permitido llevar una relación larga con Ernesto y he tenido el privilegio de escucharle de viva voz muchas de sus historias y de formularle, como siempre, mis preguntas impertinentes. Ernesto se ha caracterizado o se caracterizó no solamente por una brillante carrera diplomática, sino por un juicio y aplicación a sus labores que yo admiro y que considero son un ejemplo para el mundo, no solamente por eso que tú decías del carácter de neutralidad de Suiza y el papel tan importante que juega, que yo creo que esa virtud y ese privilegio se hubieran perdido si el servicio diplomático suizo no contase con la profesionalidad, la rigurosidad, la entrega y sobre todo también la visión, la capacidad de captar eh, todas las intríngulis del quehacer mundial y del país donde está destacado de un diplomático de la calidad de Ernesto. Por tanto, para mí es muy grato y agradezco mucho que Darío, al haberlo conocido, haya aceptado o lo haya invitado a participar, porque creo que nos va a enriquecer mucho con sus historias y yo creo que lo que más, entre las que más llamarán la atención seguramente fue su activo papel en las negociaciones cuando ocurrió la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M-19, pero asimismo él tiene otras historias bien interesantes que demuestran cómo es que debe ejercerse realmente la diplomacia, cómo la diplomacia corresponde a políticas de Estado y no a jefes de turno, como lamentablemente sucede en países que conocemos muy de cerca.
Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Ernesto por haber aceptado también participar en estas tertulias que a mí tanto me agradan, aunque no soy jesuita o ex jesuita. Adelante, Ernesto, Gracias. te escuchamos. Gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Tantos elogios me hacen aún más difícil hablar con ustedes. Me siento muy honrado de poder participar. Gracias a Alejandro Gamboa y Darío Gamboa. Les ruego disculpar mi español algo deficiente, sobre todo frente a colombianos, porque Bogotá es conocido donde se habla el mejor español del mundo. En la imagen de Suiza es un país próspero y neutral. No voy a entrar mucho en la historia de nuestra neutralidad. Evoco unos datos, unos hitos bien conocidos. Viena, 1815, después de la derrota de Napoleón, en el cual se dijo que la neutralidad era en el interés de Europa. Después quisiera referirme a la Convención de La Haya de 1907 sobre las guerras terrestres, donde se estipula uno debería formar parte de una alianza militar y no dar ventajas a un solo beligerante para ser neutral. Y finalmente, en 45 en adelante, la ONU. En la ONU se estipuló contra la utilización de la fuerza militar, con dos excepciones. Uno, la autodefensa en caso de ser atacado, y dos, basado en una decisión del Consejo de Seguridad, pero ¿qué se hace si un miembro permanente utiliza la fuerza y tiene el derecho de veto? Bueno, entré en el servicio diplomático en el 73. La formación dura 2 años, no es una escuela. Son 2 años de formación, 6 meses en Berna, on the spot, o sea, se va directamente a ciertos ministerios y se ve cómo se trabaja y qué se trabaja. Después hay 6 meses en Ginebra, en el Institut Universitaire des Études Internationales, y finalmente un año en una embajada en el cual uno trabaja como agregada a ver si puede servir para algo. Mi primer destino, después de la formación en el exterior, era Colombia. Yo llegué allá en el 77 como primer colaborador de nuestro embajador. Hice un bosquejo de Colombia para los europeos y de pronto ustedes quisieron ver cómo un europeo puede dibujar a Colombia y a su país. El nombre evoca evidentemente Colón, y con Colón se piensa en España. Pero la influencia de Madrid y de España va naturalmente mucho más allá de lo visible, como se podría ver en Cartagena o Villa de Leyva. Uslar Pietri, un político y escritor venezolano, formuló las frases siguientes, y me permito leerlo. Los hombres que lucharon por la independencia de las colonias africanas y asiáticas lo hacían para expulsar a los representantes de una cultura invasora y ajena, y para regresar en muchas formas a un cierto statu quo ante, como afirmación de su genuina identidad. Nada de eso se da en el proceso de la independencia de América Latina. Ni se buscaba expulsar una cultura extranjera, ni mucho menos se pensaba en regresar en alguna forma o a una situación histórica anterior a la conquista. La lucha de los libertadores era por ideas políticas y formas de organización social, y nunca estuvo en ellos la idea de repudiar las instituciones fundamentales heredadas del Imperio español.
El periodo después de la independencia naturalmente no era paralelo a lo que ocurrió en España o en Europa. Colombia heredó, no obstante, estructuras fuertes y rígidas en lo social y en lo político de España. La élite criolla no cambió mucho en lo social y en lo político las estructuras se mostraron demasiado débiles para mitigar las tensiones sociales. Justicia se buscó a menudo fuera del marco jurídico. La desigualdad social conoce su paralelo en la colonización desigual del país. Tres cuartos de la población viven en los Andes, que ocupan solo 22% del terreno. Muchas regiones apenas tienen habitantes y son de una pobreza inmensa y forman la cultura de la droga y de escondite para la guerrilla. Paralelo a eso, hay infraestructuras deficientes y los que de vez en cuando viajan en Bogotá saben de lo que hablo. Frente a este panorama, empecé mi misión en el 77 en Bogotá. Presidente era entonces López Miquelsen, hijo de Pumarejo Miquelsen, o sea, de la élite de Colombia. Cuando él era presidente, el café tenía un muy buen precio y él pudo lograr muchas cosas que había tratado de hacer, o sea, ofrecer más gastos sociales y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal. Y parece efectivamente que pude lograr sus metas. Pero no pudo evitar que la inflación siguió y su mandato claro con el tiempo se volvió en un mandato caro. La hora de verdad vino el 14 de septiembre de 1977 con un paro general de todos los sindicatos colombianos. El gobierno calificó este paro como subversivo. Hubo muchos muertos y 4.000 encarcelados, como informé a Berna el día después. Estas protestas sociales a declarar subversivos tienen un trasfondo. No se tomó a menudo en cuenta, o no suficientemente, que tenían razones sociales. Hablé sobre esto varias veces con Dora Rötlisberger, profesora y directora de la División de las Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. La doctrina era parte de la seguridad nacional. O los militares latinoamericanos deberían sofocar protestas subversivos y eran, en otras palabras, una herramienta en la Guerra Fría. En marzo de 1979, yo hago un osito, no es muy cronológico todo, tuvo lugar en Bogotá el primer seminario interamericano sobre el derecho humanitario internacional. Hablé con Delio Jaramillo Arbeláez, profesor de Derecho Humanitario Internacional y director del Instituto Interamericano para el Derecho Humanitario en Bogotá. Hablé también con Robert Gaillard More, director del Departamento para la Doctrina y el Derecho del CICR, Cruz Roja Internacional de Ginebra. Ambos coincidieron que existía una alianza impía entre representantes de los gobiernos y de los grupos subversivos. De los primeros vieron en el protocolo adicional 2 de 77 de las convenciones de Ginebra de 49 sobre la protección de las víctimas de conflictos armados no internacionales, unas reglas que iban demasiado lejos, y los grupos subversivos vieron justamente el contrario, que estas reglas eran insuficientes. El M-19 se dirigió en una carta a los participantes del seminario, explicando su propio punto de vista. La lucha armada era necesaria para alcanzar el poder del pueblo.
Como esta lucha era asimétrica, los enfrentamientos contra los ejércitos debían ser constantes, pero puntuales, como picadures de vespes. Tenía en el 1980 efectivamente un caso serio con el M-19. Se trataba de la ocupación de la Embajada de la República Dominicana a partir del 27 de febrero de 1980. Esta ocupación duró 61 días. Hubo 15 embajadores rehenes, como el de los Estados Unidos, Israel, Brasil, Vaticano y Suiza, entre otros. Fui responsable en las negociaciones para mi país. Las líneas negociadores mías eran las siguientes. El gobierno colombiano es responsable para la seguridad y la liberación de los rehenes. Segundo, tenemos confianza en el gobierno colombiano y esperamos que la toma de la embajada se resuelva sin derramamiento de sangre. Los 15 tuvimos reuniones con Olivia Vargas, con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y 2 veces con el presidente Turbay. Además, después tuvimos un encuentro bilateral con el presidente Turbay, un enviado especial de Suiza y yo, en final de marzo. La política nuestra era probablemente una de las más cercanas a la política del presidente Turbay. Voy a dar unos detalles de las negociaciones durante estos 61 días. El gobierno colombiano preguntó a Suiza si los ocupantes podrían recibir asilo en Suiza, como lo concedió Austria. Pero mi país negó recibir terroristas en su territorio porque Suiza era miembro de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo. Ahora voy a ir a un otro punto. A través de mis contactos pude informar a Berna de las fracciones en el interior del gobierno colombiano durante este episodio y las presiones ejercidas que vinieron en gran parte de afuera. La posición más dura tenía la Federación de Cafeteros. Ellos no quisieron negociaciones. Una solución violenta debería buscarse. Por suerte, Colombia tenía un presidente con mucha paciencia, el presidente Turbay. Una varia propia tenían los militares, una variante propia tenían los militares. No era un bloque homogénico. Unos quisieron utilizar la fuerza, dejando abierto dónde utilizarla, por ejemplo, en el aeropuerto, y otros eran más conciliantes. 2 ministros en particular eran muy duros. Camacho Leiva, ministro de Defensa, y Escobar Sierra, ministro de Justicia. Hubo momentos de mucha tensión. Por ejemplo, el 9 de marzo me llamó mi embajador rehén por teléfono. Él quiso saber si los guerrilleros podrían recibir un asilo provisorio. Le contesté que Suiza estudiaba todas las propuestas con mucha atención, venían de parte de donde vengan, del gobierno o de la guerrilla. No quise decirle nuestra decisión negativa porque los guerrilleros estaban escuchando la discusión y no me pareció útil para él después. La llamada de nuestro embajador mostró que los guerrilleros eran nerviosos y tenían razón para ello. 2 horas antes de esta llamada estuve en la Embajada de Estados Unidos. Hablé con el ministro Kriegler, que era el número 2 de la embajada, mientras el embajador estaba adentro. Y Kriegler me dijo que el presidente Carter había escrito una carta al presidente Turbay
una carta que era más dura en su tono que el texto publicado. Kriegler había además telefonado con Turbay diciéndolo que Washington era contra una acción militar. Turbay le aseguró que no hicieron literalmente pendejadas. La táctica era no ceder y jugar con la paciencia. Si las discusiones se interrumpen 70 veces, somos 70 veces listos para reanudarlas. Kriegler me dijo finalmente que la Casa Blanca quiso saber si a medianoche de esta noche era prevista una acción militar. Si tal fuera el caso, él, Kriegler, me informaría. Enseguida mandé todos estos informes a Berna, agregando, en caso de operación militar, utilizaría el código acción planificada. Por suerte, no pasó nada aquella noche. Finalmente, se encontró una solución el 27 de abril. Los rehenes junto con los ocupantes viajaban a Cuba, de donde regresaron el mismo día con los embajadores ex rehenes. Yo creo que tú tienes unas fotos de este asunto, si no me equivoco. Eso. Berna me felicitó por el trabajo hecho. Y yo naturalmente era muy triste en tener que salir del país que me había acogido de una forma tan cordial y tenía muy buenas relaciones, entre otros, con el hijo Guillermo Cano de El Espectador, SB, que me ofreció una noticia a mi salida, gente en la noticia que ven en la pantalla. Yo creo que era un regalo muy especial para un joven diplomático extranjero. Bueno, Berna, contento, me dijo que vamos a darte un puesto muy importante para tu próximo traslado. ¿Y a dónde me mandaron? A Irán para representar los intereses americanos. Voy a saltar Irán y voy a otro asunto, porque en Irán yo tenía sobre todo mucho que ver con asuntos consulares que son menos interesantes seguramente para otros, porque tenía que visitar, entre otros, en la prisión Evin, a encarcelados que habían sido acusados de ser espías de la CIA, etcétera, y entrevistarme con el Butcher de Teherán, como le llamaba la prensa internacional, a Lochavardi, con el cual me tenía que entrevistar. Bueno, vuelvo a América Latina y hablo de Argentina, donde estuve del 82 al 85. El comienzo de una dictadura militar siempre está conocida. Incierto es cómo termina y cuándo. El régimen de los generales en el Río de la Plata, después de 6 años, estaba agonizando. Hubo dos soluciones: elecciones con el peligro de juicios por la guerra sucia o una aventura libertadora. Los generales escogieron la segunda. El 2 de abril de 82 ocuparon, o ellos dijeron, liberaron las Islas Malvinas, que los ingleses le llaman Falkland Islands. Crítico era también la posición de Inglaterra. Primer ministro Margaret Thatcher se enfrentó a una aguda recesión. Cortes en los presupuestos, inclusive en los gastos militares, eran imprescindibles. Pero las Malvinas cambiaron todo. Las negociaciones, empezadas en 65 sobre la soberanía de las islas, se terminaron abruptamente. El 5 de abril se dirigió la Task Force hacia los Falklands, 42 buques de guerra, 65 buques de suministros y 25.000 soldados. 000 soldados. Se dirigieron hacia el sur.
Como en todo conflicto, se trató de hacer mediaciones. Se- el primero era la ONU, que el día después, el 3 de abril, tomó la resolución 502 pidiendo la retirada de todas las tropas argentinas, buscar una solución diplomática y abstenerse de otros actos militares. La resolución daba además a Gran Bretaña el derecho de invocar la autodefensa según el artículo 51 de la Carta de la ONU. En otros esfuerzos trataron de mitigar era Haig, secretario de Estado de las Naciones Unidas, y Belaúnde Terry, presidente de Perú. Pidieron, sobre todo Belaúnde Terry, la retirada de las tropas de ambos países, administración de las islas por países no involucrados y respetar los deseos de los isleños llamados kelpers. Pero los tres comandantes argentinos no se pusieron de acuerdo y la flota británica siguió su curso. Londres rompió las relaciones con Argentina el mismo día de la ocupación, o sea, el 2 de abril de 82, pidiendo a Suiza de representar sus intereses en Argentina. Después de aceptar este pedido, Suiza y el gobierno en Buenos Aires, Suiza representó efectivamente la corona británica en el Río de la Plata. El 3 de abril, nuestro embajador en Bogotá, donde quiso pasar unos días de vacaciones, me informó que Berna me había previsto de ser el jefe de los intereses británicos en Buenos Aires. Brasil representó a Argentina en Londres. Al llegar el 4 de abril en el Río de la Plata tenía que acompañar el embajador británico al aeropuerto. Después me dirigió a la embajada inglesa, donde 4 diplomáticos ingleses siguieron como era convenido con el gobierno argentino y lo mismo hicieron 4 diplomáticos argentinos en Londres. Yo trabajé en nuestra embajada a pesar que el colega británico me pidió hacerlo en la suya, porque el mandato en Argentina me pareció mucho más político que el que había conocido en Teherán. Primero hicimos una división de trabajo entre los británicos y nosotros y aprendí muchísimo porque la diplomacia británica es a justo título considerada una de las mejores del mundo. Voy a darles unos ejemplos. Yo vi que cada viernes en la tarde llegaron telex flash. Flash significa lo más urgente y que tenía que entregarlo enseguida al Ministerio de Relaciones Exteriores argentinas. Y el lunes siempre era el día más quieto. Entonces pregunté a mis colegas británicos qué hay detrás de esta cosa. Y miren los aspectos psicológicos. Me han dicho, uno está siempre muy contento cuando llega el viernes porque puede ir y descansar el fin de semana. Y nosotros haremos justo el contrario. Damos malas noticias el viernes en la tarde para aumentar el impacto negativo para el otro. Y el lunes es el contrario, es quieto. Tú verás, si jamás hay otras relaciones con Argentina, el lunes va a ser muy importante, porque ahí llegan las buenas noticias. Además, me pareció que todo iba como en una película. Tenían que como tirar en un cajón y ahí estaba todo escrito. Lógico, de un gobierno que había sido el más grande de que había conocido la historia, como era el gobierno inglés, no de entonces de Madame Thatcher, pero anteriormente. Y la tradición siguió. Gran Bretaña hizo, eso se vio muy pronto, y aislar las islas del continente.
tenía que mandar muchas notas para la exclusión marítima. Y finalmente, también el 23 de abril tenía que indicar a los argentinos que hubo 2 buques hospitales de Gran Bretaña. Como casi acostumbrado de Argentina, no escuchamos nada. Después de 3 días, Londres me preguntaba si Argentina no quisiera también indicar un buque hospital. Eso me pareció un poquito raro que un beligerante pregunta a otro qué piensas hacer para proteger eventualmente a tus soldados. ¿Hubo de pronto algo más atrás? Efectivamente, el 2 de mayo, un submarino inglés torpedió el crucero Belgrano. 323 soldados argentinos murieron en las aguas heladas y ningún buque hospital militar argentino vino a ayudar. La flota argentina desde entonces se quedó en el continente para protegerse. La respuesta argentina vino finalmente el 4 de mayo. Un avión superestandar lanzó un misil Exocet al destructor británico Sheffield y la prensa local gritaba como si fuera en el fútbol el 1 contra 1, o sea, Belgrano contra el Sheffield. Salto, el 14 de junio hubo la capitulación de los argentinos. La casualidad quiso que estuve en el mismo día invitado por el Procurador General de las Fuerzas Armadas a una conferencia. Habló el profesor Raúl Vinuesa. Este refirió sobre el tema las Islas Malvinas y el derecho internacional. Era obvio que los militares quisieran explicar jurídicamente su incursión. El gran problema para nosotros vino poco después. Se trató de la repatriación de los soldados argentinos. Los generales quisieran mantenerlas en las islas como símbolo del derecho argentino, mientras Madame Thatcher quiso tener libre las islas de soldados invasores. Arduas negociaciones siguieron. Nosotros optamos finalmente por un término que hizo en el término siguiente, que nosotros quisimos regresar los soldados por razones humanitarias. No tenían vestidos de invierno, no tenían ni dónde dormir. Es cierto que, según las reglas, era tarea de los ingleses mantenerlos. Y finalmente la situación se empeoró con cada día porque se acercó el invierno del sur, que puede ser muy fuerte, sobre todo allá afuera en el Atlántico y tan cerca a la Antártica. Finalmente los argentinos aceptaron nuestros argumentos y dijeron al pueblo argentino que por razones humanitarias pudieron regresar sus soldados a la costa argentina. La derrota cambió el régimen en Argentina. Vino electo Raúl Alfonsín. Él pidió que Suiza ayudara a restablecer las relaciones con Inglaterra. Hubo negociaciones secretas en Berna, pero fracasaron porque Londres quiso negociar todo, menos la cuestión de la soberanía de las islas, y los argentinos quisieron sobre todo hablar sobre este punto. Interesante en este conflicto era la posición de Colombia. En el abril 82, Bogotá era el único país latinoamericano que se abstuvo en la votación según el Convenio Interamericano de Asistencia Recíproca de 47. ¿Y por qué? Era muy simple, era lógico casi, yo diría. Se trató de las Islas San Andrés, que Nicaragua tenía mucho interés en ocupar también. Ahora salto otra vez y voy a Venezuela.
periodo 92 a 2000. Ahora soy embajador. El título con el cual empiezo mi historia de Venezuela era Pobre país rico. País con graves problemas económicos, efectivamente. Cuando llegué era presidente Carlos Andrés Pérez, en breve dicho CAP. Hizo un programa neoliberal y Venezuela empezó, gracias a eso, a crecer fuertemente. Aquí ven cómo presenta mis credenciales a él. Entre los dos está el ex ministro de los militares de defensa, que ahora funcionó como ministro de Asuntos Exteriores. No todos eran contentos con el programa de Pérez. El 4 de febrero de 92 hubo un putsch por parte de Hugo Chávez, putsch que falló. Cuando presenté mis credenciales a CAP, al presidente, el 15 de junio de 92, eran todavía muy visibles los impactos del putsch fallido en el Palacio Miraflores. En la Cámara de Comercio nuestra, que me invitó y quiso elegirme como presidente honorario, indiqué mi plan como embajador para mi misión en Venezuela. Latinoamérica es una región no prioritaria para nuestra política exterior, pero el continente tiene mucha importancia para nuestra economía, sobre todo economía exportadora y las inversiones. La mayor parte de nuestras investigaciones hacia el tercer mundo en general, así se dominó a los países del sur a la época, van a esta región. Además, tenemos una balanza comercial positiva con América Latina. Como los miembros de la Cámara conocen mejor que yo, dije, la política venezolana, me concentro en explicar cómo se ve América Latina desde Europa. Después de la crisis de las deudas exteriores y del decenio perdido de los años 80, ahora hay signos alentadores de crecimiento para los años 90. Las razones son las reformas fundamentales de las reestructuraciones, el abandono de la política de sustitución de las importaciones. Estos son los signos más evidentes del cambio en la región. Se necesita tiempo para ello, continuidad, y es importante que toda la población se pueda aprovechar de estas reestructuraciones. En caso contrario, hay conflictos y peligro para las reformas. Venezuela es un ejemplo. ¿Qué podemos hacer de parte de Suiza y de la embajada? Dentro de un sistema liberal como el nuestro, queremos mejorar el cuadro marco. Hay dos ejes principales, el eje multilateral y la cooperación bilateral. Me concentré en mi discurso sobre todo en la parte bilateral. Veía tres tareas principales: lograr un convenio para la protección de las inversiones, un convenio para evitar la doble tributación y evitar y un tercero, una mejor protección de la propiedad intelectual, punto que interese sobre todo a nuestra industria farmacéutica como Roche, Ciba-Geigy y hoy en día que es Novartis. Pudimos contribuir a avances en este sentido para la protección intelectual dentro del Pacto Andino. Logré, con la ayuda de expertos de Berna, que pude firmar los dos convenios bilaterales. Era muy importante, sobre todo, la protección de inversiones. Bajo el gobierno de Chávez, Venezuela nacionalizó la industria de cementos y Holcim, una de las más grandes multilaterales del mundo, recibió más de 600 millones de recompensa por la nacionalización.
Conocí muy bien al accionista mayoritario de la empresa, Thomas Schmidheiny. Pasamos juntos unos años en la escuela primaria y es él que financió el libro de mis memorias diplomáticas. En noviembre de 92 hablé con el padre técnico del programa de la reestructuración, Ricardo Hausmann, ministro de Planificación, cabeza brillante y después profesor en la Universidad Harvard. El fisco venezolano dependía a 80% de los ingresos petroleros. Una baja del precio del crudo encadenó impactos dramáticos para el país. Hausmann me explicó que Capo, o sea, el presidente, quería cambiar el sistema heredado desde 32 años, a causa de la merma de los ingresos petroleros y de la imposibilidad de hacer más deudas extranjeras. Los ingresos del Estado deberían ahora ser distribuidos según criterios claros y objetivos. La discreción de la libre utilización se restringió drásticamente. La pérdida de tales privilegios dolía. Muchos políticos soñaban del viejo sistema. Los ingresos del fisco también se alimentaron para las privatizaciones. Kapp se enfrentaba, como el presidente ruso, como Gorbachev, a una doble negativa, así me dijo como último Hausmann. Al ruso odian 50% por su rol como secretario general del Partido Comunista, los otros 50% por su política de la perestroika. A Kapp condenan la mitad de la población por la encarnación de la vieja política partidista y la otra mitad por su reestructuración. El 27 de noviembre de 92 hubo un segundo putsch. Esta vez era la Fuerza Aérea detrás. También este putsch falló, pero era claro que los días del presidente Pérez eran contados. En 93 se destituyó a él, acusándole de malversación de fondos y de corrupción. Y visité a Pérez, su destituido, en agosto de 93 en su residencia presidencial. De la larga charla os diré una pequeña información. Él vio venir la concentración de sus amigos, sus enemigos, que formaron una alianza impía. La izquierda lo odió desde su rol como ministro del Interior bajo la presidencia Betancourt y la derecha por sus reformas económicas que disminuían drásticamente los ingresos de ellos. Menos dramática, por suerte, nuestra familia. Nacieron nuestros dos hijos, Pablo y Paloma, en 92 y 94, respectivamente. Hubo un encuentro con Uslar Pietri, que había mencionado al comienzo de mi charla. Había leído una historia corta de él en el gimnasio en el 63. Gloria y yo lo visitamos en agosto del 92 en su casa en el barrio La Florida. La esposa del escritor nos abrió la puerta. Uslar Pietri leía con una gran lupa un texto que colgaba de una tabla. Nos daba la bienvenida. Su mujer nos trajo jugos, intercambiamos sobre escritores que ligaban nuestros dos continentes. Por ejemplo, Borges, que tenía su gran amor en Ginebra, y Hugo Löcher de Zúrich, a quien vi también en Argentina. Entonces me había dado Löcher un libro titulado El descubrimiento de Suiza por los indios. Eran 3 capítulos de su novela El Inmune. Esta historia despertó en Uslar Pietri un interés sobre un evento que él había escrito
y presentado en el primer Simposio Iberoamericano de Filosofía en 1990. El título era La creación del nuevo mundo. La, el evento no era solo enorme para los indígenas, conmocionó hasta el mundo teológico en Europa. Al final del siglo XVI, el jesuita José de Acosta, enfrentado de las novedades del continente americano, se preguntó unas cosas que recibieron solo muchos años más tarde con Darwin la respuesta. El jesuita se asombró por los animales que vio. Se preguntó si estos animales eran en el arque Noah o no. Si eran adentro, ¿por qué desaparecieron en el viejo mundo? Y si no eran adentro, ¿cómo eran, cómo llegaron al nuevo mundo? Al salir de su casa, Uslar Pietri nos regaló un ejemplar de su intervención en el simposio. En el diciembre de 93 fue elegido nuevo presidente Rafael Caldera. Después de una política anti-Pérez, abrió finalmente el país nuevamente a una política más liberal. En octubre de 97, acá vemos Caldera conmigo. En octubre de 97 me visitó el presidente del Senado suizo y Caldera ofreció en el Palacio Miraflores un almuerzo. Frente a él sentaba nuestro senador y a la derecha de Caldera tomé asiento yo. Durante el almuerzo hablamos de la educación. Expliqué al Caldera lo pasado a Gloria, mi señora, y a mí durante la última estadía en Bogotá. Jorge Rötlisberger, hermano de Tutti, la profesora de la Universidad de los Andes, nos invitaba al Country Club. Casi con lágrimas, Jorge nos contó que el colegio Helvecia era al punto de desaparecer. ¿Y por qué? Bueno, necesitaban tanto terreno para una autopista y la colonia era dividida. Yo no era de acuerdo con eso, pero como no era embajador en Colombia, no pudo hacer mucho. Prometimos, no obstante, de ver si podíamos hacer al menos algo. En la casa de los suegros, Enrique Osorio, cuyos hijos iban al colegio Helvecia, prometió hablar con su hermano Ramiro, quien era amigo del presidente de Colombia. 2 días más tarde nos contó Enrique lo hablado de Ramiro con el presidente. Ramiro no pudo interferir en asuntos de ministerios ajenos, pero supo convencer al presidente de la necesidad de preservar el colegio. El jefe de Estado le aseguró que va a declarar el colegio como bien de interés cultural y así no podía ser destruido. Así se hizo. Y quien hoy en día va por la avenida Boyacá ve que en la altura del Colegio Helvecia la autopista hace una larga curva. El colegio era salvado. A Caldera le gustó la historia, el gran conocedor del mecanismo de la palanca. Maliciosamente dijo a mí, embajador, usted es más latino que suizo. En la área cultural teníamos más libertad como embajada que en otras áreas. Hicimos sobre todo 30 eventos, 2 de los cuales tenían un impacto más allá de Colombia, de Venezuela, perdón. Un evento sobre arquitectura bajo el título Un lugar, 4 arquitectos. Se trataba de los 4 grandes maestros del Ticino, Mario Botta. Él hizo, entre otros, el Museo de Arte Moderno en San Francisco y la única catedral de Francia en el siglo XX en Évry, al sur de París. Aurelio Galfetti, Luigi Snozzi y Livio Bacchini. Los 4 vinieron a Caracas. La curadora era Fabiola López y bajo el régimen de Chávez, como tantos otros intelectuales, se fue a Estados Unidos, enseñó en Harvard
y dirigió después un college en la Universidad de Rice. Bueno, volvemos finalmente al señor Chávez. Tenía el primer encuentro con él el 24 de abril 98, o sea, antes que era presidente. Hablamos, entre otros, del rol de los militares. Según él, hay dos extremos: militares como fuerza ocupadora de su propio país o como fuerza apolítica. Él, Chávez, era para la segunda variante. Ahora me pregunto, ¿qué rol tienen los militares bajo el presidente Maduro? En lo económico, Chávez nunca utilizó el término de mercado, economía de mercado. Su modelo era algo intermediario, con mucha fuerza del Estado en petróleo y en otros de materias primas. Al salir de reunión, recibí un abrazo y un acolado de él, llamándome hermano. Más tarde, al volver en la tele a Chávez, mis hijos me llamaron: papi, ven, habla tu hermano. Ahora vamos a Israel, otro salto. Eso trata de los años 2000 a 2004. Pero ahora voy a dibujar la situación general de Israel. Los Estados Unidos es y era el único garante para la seguridad de Israel. Diferentes son las relaciones con Europa. Sus relaciones son complejas, intensivas, pero a menudo tensionadas. A veces hay hasta un EU bashing, o sea, Unión Europea bashing. No obstante, hay grandes diferencias frente a países europeos. Las relaciones con Egipto o Jordania, que tenían relaciones diplomáticas, se volvieron frías durante mi estadía a causa de la Segunda Intifada. Siria era, bajo el régimen de Assad, considerada como hostil y responsable por todo que pasaba desde Irán hacia el Líbano. De Irán ni hablar. Líbano, la retirada unilateral de Israel en el año 2000 no daba la tranquilidad esperada para Israel. En contrario, Hezbollah se presentó como libertador del sur del Líbano, y la sangre israelí derramada por Hezbollah formó una receta para muchos palestinos. La relación con la Turquía era intensivas, pero caracterizadas de prudencia y críticas, sobre todo bajo el gobierno de Erdogan. La posición sobre la ONU era negativa por la causa simple de la mayoría automática anti-Israel. El país Israel prefirió avanzar con agrupaciones ad hoc. Un ejemplo es la TIPH, formado por Italia, Suiza, Noruega, Turquía, Dinamarca, Suecia, desde 94 en Hebrón. Hubo una masacre de Goldstein en aquel entonces y se presentó a dar ayuda a los palestinos. Presenté mis credenciales el 12 de septiembre de 2000 al presidente Katsav. El presidente me dijo lo siguiente: Israel hizo muchas concesiones durante las negociaciones de paz en Camp David en julio de 2000. Israel llegó on top of the bottom y hasta hablaron de la división de Jerusalén, que era un tabú antes. Era ahora a los palestinos, liderados por Yasser Arafat, hacer concesiones. Katsav eligió el rol de Suiza como preservadora de la dimensión humanitaria en el mandato de Oslo. En mi respuesta repetí nuestro deseo de intensificar las relaciones y apoyar
acciones para el proceso de paz. Indiqué como Kazaj nuestro rol de preservadora de la dimensión humanitaria. Suiza podría ayudar a las minorías en Israel. La presencia en esta ceremonia del viceministro de las Relaciones Exteriores de Israel, Nawaf Masala, un árabe israelí, confirmaba, según que el gobierno del primer ministro Barak quiso lo mismo para hacer participar los árabes israelíes en la construcción del país. Era todo muy positivo en aquel entonces. Pero vamos a ver, en el mismo mes, "You will never have a dull moment", me dijo el presidente de nuestra Cámara de Comercio en Tel Aviv, Gideon Hamburger. Él tenía razón. El 28 de septiembre empezó la segunda intifada. El 30 de septiembre hubo un gran tiroteo cerca de Netzarim en la Franja de Gaza. Terrible la imagen del padre quien quiso proteger a su hijo de 12 años frente a fuego cruzado. La televisión francés 2 mostró todo live. Kofi Annan, secretario general de la ONU, era obligado a visitar a Gaza. Erna me pidió, visto la tensión creciente, pedir a Israel que aceptara reprogramar la conferencia sobre el emblema del Magen David Adom, o sea, la estrella roja de David, conferencia convocada a petición del CICR en Ginebra para finales de octubre. Quise el 9 de octubre ver al secretario general adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. No era presente porque se voló con Kofi Annan en el helicóptero a Gaza. Insistí. Finalmente su secretaria me dijo que podría esperar al secretario general en el Hotel King David en Jerusalén a su regreso a Gaza. Efectivamente, tarde entró el comitiva al hotel. Pidió al secretario general adjunto al lado y en una esquina tranquilo le informé de nuestro pedido. Como a, como a, a prever, la reacción era negativa. Israel no quiere retroceder. Más de 50 años esperaban la aceptación de este símbolo. Le contesté en la siguiente forma, pensando sobre todo en su propia lógica. Entiendo la situación difícil de Israel, pero me preguntaba si era inteligente abrir un nuevo frente. Era a temer que en la planificada conferencia de Ginebra, la cuestión del emblema podría recibir unos comentarios negativos o peor, no lograr la mayoría necesaria. Mi interlocutor me miró con ojos gran abiertos, pero prometió después hablar con el ministro Shlomo Ben-Ami. Me informaría en la mañana, y así lo hizo. Israel aceptó la reprogramación de la conferencia. Hizo una invitación en finales del 2000 al encargado de negocios egipcio Ihab Ash-Sherif. Él fue después embajador de su país en Irak y poco después secuestrado y matado por Al-Qaeda. Gloria, gran anfitriona, hizo un almuerzo según el gusto de nuestros invitados y me informó a Sherif de las últimas ideas de su país para la próxima encuentro entre Estados Unidos, Israel, Jordania y Egipto. Las pautas indicaban más flexibilidad que en Camp David del verano. Al final del almuerzo tenía una pregunta, mi huésped.
Los palestinos, poco confidentes, querían un ejemplo concreto de otro país que había hecho un canje de territorio. ¿Conoces un ejemplo? Me acordé que durante mi formación en Berna en 73 se habló de un canje de terreno por la pista en el aeropuerto de Ginebra en 1956. Pedí el informe y lo entregué a mi colega egipcio. 4 días después, en Jerusalén, el director para Europa Occidental del ministerio me dijo con consentimiento que había oído de un nuevo país participante en las negociaciones de paz. Ginebra es verdaderamente una ciudad internacional, agregó. Para mí era claro que palestinos y israelíes habían recibido nuestro canje de terreno. En marzo de 2001 vino la visita de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Taes. Por un desafortunado cosa técnica, recibimos los informes de la visita solo 24 horas antes de la llegada del ministro. Y al leer la hoja principal, me di cuenta que las formulaciones no van a ser muy bien recibidas en Israel, así que cambié el texto, hablé con Berna y el director político me dijo, bueno, habíamos hablado con el ministro todo, él aceptó todo, pero si tú quieres hacer algo, pruébalo, de pronto acepta tu versión. Cuando llegó el avión, lo pedí al salón VIP en el aeropuerto de Tel Aviv y le indiqué mi formulación. Una formulación que era basada en 3 pilares. Uno era el derecho de la de la defensa, de la seguridad. Segundo, proporcionalidad de los medios a utilizar. Y tercero, buscar una solución al conflicto. Cuando ustedes ven las posiciones de los países después del 23 de octubre 23, ven que eran muy parecidos a lo que propuse a nuestro ministro más de 20 años antes. Leo el texto que le di a él. Es en inglés como era la costumbre de negociar con Israel. To protect its citizens and to allow them to live in security is a basic obligation of each state. We understand the legitimate task of your government to assure the security of all citizens and deplore all human losses during the violence, be they Israelis or Palestinians. But each state, and in particular a democracy which is ruled by law, cannot use all means indistinctly. The measures have to be applied proportionally, with flexibility, without hurting innocent people, and the causes for the confrontations and frictions should also be tackled with the aim to eliminate them progressively. Efectivamente, las discusiones con el primer ministro Sharon y el ministro de Relaciones Exteriores, Shimon Peres, salieron muy bien, hubo mucha coincidencia, hubo también diferencias, pero el resultado, creo, con esta introducción era mucho más positivo y aceptable. Exactamente. Ahora voy a algo distinto. No hemos dejado todo solo en lindas palabras y buenas palabras. Nosotros hemos dado apoyo logístico y financiero a los 2 últimos negociadores de paz que habían trabajado para sus gobiernos respectivos, Yossi Beilin para Israel y Abed Rabo para la Autoridad Palestina. El resultado, la iniciativa de Ginebra, presentado por Suiza en la ciudad de Calvino el 1 de diciembre de 2003. Carter y Clinton lo aplaudieron.
Un ejemplo es esta iniciativa de Ginebra, como todos los puntos del conflicto, inclusive la cuestión de los refugiados, podrían ser resueltos. Es un ejemplo, no es un convenio porque no tenían el poder de ser de funcionarios de Estado. Esta iniciativa, junto con otras, provocó que Sharon se retiró de Gaza. Es muy importante saber cuál es el trasfondo de su Gaza, porque Sharon normalmente siempre esperaba que algo sucediera antes de tomar iniciativas. Pocos años después tenía que hacer otro asunto con Gaza. El Museo de Arte y de Historia de Ginebra tenía planes en aquella franja. Se pensó hacer hasta un museo sobre la ciudad helenística de Antedón en el norte de Gaza. Yo creo hay una foto de esto. Entonces, embajador y delegada permanente de Suiza en la UNESCO en París, visité en 2005 Mario Botta, el arquitecto, en Lugano. Y en 2006 estuve en Locarno porque esta ciudad quiso inscribir lo que se llama el Rivellino del Castillo de Locarno a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Y por qué eso? Porque es muy probablemente la única obra militar existente todavía hecho por Leonardo da Vinci. Pero Suiza ayudó y ayuda en general a preservar objetos de cultura en caso de conflictos. Se llama eso safe haven, política de safe haven. Eso hicimos ya antes de la existencia de la UNESCO. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española se daba refugio, entre comillas, a las obras más importantes del Prado de Madrid en Ginebra, entre otras la obra maestra Las Meninas de Velázquez. Picasso viajó expresamente a esta ciudad para verlas, porque él no pudo entrar como comunista a España. Bueno, hasta aquí unas ideas e indicaciones de mi vida como diplomático suiza. Muchas gracias. Ernesto, gracias. Fantástica presentación, un paseo internacional que nos has dado desde el punto de vista de la diplomacia que estoy seguro que ninguno tenía la menor idea. Creo que hay una cantidad de comentarios, de preguntas. Vi a muchas caras que mostraban acuerdo, desacuerdo, preguntas. Yo creo que es interesante que pasemos a una tertulia abierta de comentarios, de preguntas que te puedan hacer tu experiencia desde los lugares más secretos, digamos así, de las relaciones internacionales. Creo que son para todos nosotros súper importantes. De manera que, por favor, usen su manito electrónica o su manito física para las preguntas. Alejandro quiere hacer una primera pregunta. Adelante, Alejandro. Bueno, ante todo agradecerle a Ernesto por su amabilidad, gentileza y por otras historias que no le había escuchado. Yo quisiera hacer dos preguntas en una, para tratar de no intervenir muy largo. La primera, Ernesto, en relación con lo de la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá, dentro de la población colombiana, siempre quedó la duda de cómo se había llegado al outcome, es decir, a la solución final. En esa época, mira, tú y yo también coincidimos porque yo estaba en la Subsecretaría de Política Exterior como funcionario de la Cancillería y el jefe mío en ese entonces, cuñado del canciller Diego Uribe Vargas, había salido unos minutos antes de la toma. Pero la pregunta es la siguiente, siempre se habla de que el M-19 recibió una suma importante de dinero expresada en dólares o millones de dólares de los Estados Unidos.
Si no estoy mal, la petición de ella, y en tu libro lo mencionas, era de 50 millones de dólares. ¿Sabes tú o tienes alguna indicación de que en efecto este movimiento guerrillero haya sido, eh, no diría recompensado, pero sí negociado con una suma? Y en ese caso, ¿cuál? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con tu última intervención en relación con Israel. Y quisiera, aunque pues nadie tiene aquí la bola de cristal ni es prestidigitador para ver el futuro, eh, tus opiniones, dado el conocimiento que tuviste y también a la luz del derecho internacional, sobre la posición de la nueva administración de los Estados Unidos de desplazar completamente a la población palestina para Siria, que todavía no sabemos su devenir muy claro, o para Egipto, espero que no para Jordania, porque ha sufrido también toda la migración siria. Eh, ¿Qué tan posible es eso? ¿Qué tan difícil también para garantizar a la paz? Yo entiendo que sería una solución en el sentido en el cual desalojaría al Hamas de la zona de Gaza, de Israel mismo, pero también generaría probablemente como reacción o retorsión de parte del Hamas unos actos muchísimo más violentos con los recursos que ellos tienen y que conocen muy bien qué es el terrorismo. Eso a mí me preocupa un poco. Y asimismo también cómo terminaría de dificultar una eventual salida o reconocimiento a Palestina como Estado, que es uno de los puntos claves que no ha permitido que haya una paz estable y duradera y que siempre será un foco de conflicto. Eso serían más o menos las opiniones que yo quisiera, si tiene la gentileza de especular un poquito, sobre todo sobre la segunda. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, el primer punto referente al M19 y el dinero recibido. Efectivamente, ellos pidieron varios millones. Tengo que decir que muy pronto después, otros grupos de la izquierda y otros grupos terroristas les llamaron ser demasiado egoístas. Entonces empezaban a aflojar sus exigencias. Y finalmente, en efectivo, recibieron, según mis en conversaciones con el secretario general Londoño del ministerio, más o menos por manos privados, 900.000 dólares. Esto era posible, normalmente es prohibido, era posible por la ficción que se daba el dinero dentro de un territorio extraterritorial como era la Embajada de la República Dominicana. Hablo jurídicamente. Es también posible que el gobierno colombiano aumentó ciertos gastos sociales, como se hace de vez en cuando hay pedidos y que no se puede cumplir directamente. Entonces se trata de aumentar ciertos gastos sociales, por ejemplo, que van en la dirección de más ayuda social o lo que sea. Nosotros hemos hecho cosas similares cuando hubo secuestros de suizos por ejemplo, en el Líbano. Nosotros nunca damos dinero a terroristas directamente, pero somos listos para pagar algo a la población necesitada. Y creo esto también hacen otros países. Yo me acuerdo cuando se habló del dinero del M19, por ejemplo, México y Estados Unidos rotundamente han dicho no vamos a dar ni un céntimo. Y la política suiza era la misma. A mí me dijeron, nosotros ni sabemos y no queremos saber qué dinero van a recibir, porque es mejor ni saber ni entrar en esta discusión. Bueno, referente al segundo tema de Israel y el desplazamiento de la población. Bueno, la legislación internacional es muy clara. Uno no puede desplazar una población.
Es prohibido hacerlo. Naturalmente ha hecho de vez en cuando, pero es interesante ver, sobre todo en el caso de Gaza, que es una vieja franja muy cultural y multicultural, donde pasaron tantos extranjeros, tantos han dominado, y en sí no se ha leído nunca que se ha desplazado a poblaciones. Gaza era una vez un puerto importantísimo, por ejemplo, para los nabateos que vinieron del mundo árabe y pasaron vía Petra, muy conocido en Jordania, y llegaron finalmente hacia Gaza para transportar los productos hacia Europa. Y vino el Alejandro el Grande en su camino a Egipto, se hizo hasta curar en Antedón, la ex ciudad antes llamado Gaza, y todo estos nunca se hablaba que se había desplazado a la gente. Hasta la famosa, el éxodus de los judíos a Babilonia. Eso tocaba una parte de la población, nunca todos, nunca todos. Entonces, hay tradiciones en esta región y hay también el derecho actual que en sí habla en contra. ¿Y esto cómo dificultaría una solución? Pues que yo no la veo muy por el momento del reconocimiento de un Estado palestino, porque ampliaría más ya los territorios de por sí ocupados por Israel que han causado tantos perjuicios, entre ellos que se esté secando el Mar Muerto porque extraen toda el agua del río Jordán para darlo a los judíos en los territorios ocupados. Afectaría mucho más, me imagino yo. ¿Qué piensas tú? Bueno, un estado en sí debería tener una población y un terreno ¿cómo se dice? Y el poder de ejercer absoluto sobre este terreno, que no es el caso de los palestinos. Entonces, siempre nosotros hemos pensado, es mejor encontrar una solución negociada, porque si es unilateral, eso no va a resultar. Si no va a ser ¿cómo se dice? O como ha hecho España actualmente cuando han declarado el Palestino como Estado, es, bueno, es un Estado que no tiene su función, no puede ejercer su función. Ujú. Está bien. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, Ernesto. Silvio Zuluaga, adelante, Silvio. Libera de eso. Ernesto, muchas gracias por compartir toda esa ciencia que tienes sobre diplomacia. Yo tengo dos comentarios para que tú comentes sobre ellos si puedes, y no sé cuál de todos hacerlo primero porque están muy interrelacionados. Primero es en las negociaciones de paz, la neutralidad es importante. ¿Cómo ves tú la neutralidad de Estados Unidos en la negociación de Ucrania? ¿Cómo está manejando la situación? Y segundo, cuando hablaste de Venezuela, dijiste que en las dictaduras no se sabe cuándo termina. ¿Sí? La pregunta Eso no. mía es, eh, lo que he visto en este mes del gobierno de Trump realmente es una dictadura, porque pues tanto el poder judicial como el poder legislativo están completamente, pues puedo decir, subyugados o atemorizados o no participantes en la implementación del MAGA. El único que puede interpretar lo que se requiere para el MAGA es Trump. Y como él dice, Long live the King. Entonces, ¿cómo ves tú la dictadura de Estados Unidos? Bueno, el término dictadura, primero lo utilicé una sola vez cuando hablé de Argentina, de los generales. No utilicé ese término en el caso de Venezuela. Perdón, sí, sí, fue de Argentina. Es Sí, correcto. sí. Después, referente a Ucrania, yo no creo que se puede decir que el presidente Zelensky sea un dictador. Yo creo ha sido electo y todos los países o casi todos los países conocen el sistema que en una guerra no se hace elecciones. Se sabe muy bien, elecciones
siempre abren muchas brechas y muchas posibilidades para el enemigo de entrar por la puerta de atrás. Así es muy lógico que actualmente en Ucrania no pueden tener elecciones. Eso es reconocido y hasta en la constitución ucraniana, si no me equivoco, está previsto esta cláusula. Después usted habló de, ¿cuál era el otro punto? Estados De Unidos. la dictadura de Trump. Bueno, eso es otra cosa. Yo creo que no tenemos que temer que no haya contrapoderes en Estados Unidos. Yo creo son muy fuertes las leyes y el primer ímpetus con el cual él vino como muy fuertemente, este ímpetus va a haber muy pronto también sus límites. Es verdad que un presidente americano tiene mucho más libertad en la política exterior. Allá no excepto cuando se trata que cuando él pide dinero para su política. Pero si no, en sus iniciativas ahí el presidente siempre está mucho más libre. Pero en lo nacional creo que él encontrará los límites en las leyes, también en los poderes, en los jueces y en otros partidos. Así yo no temo tanto que habrá espero que no me equivoco, pero no creo, que las instituciones son muy fuertes en Estados Unidos. Ok, muy Muchas bien, muchas gracias. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Jorge Luis Puerta, adelante, libera tu micrófono. Ernesto, muchísimas gracias. Yo quisiera ir un poquito más allá del diplomático y el papel del profesional en estos casos, pero veo que viéndote y oyéndote, me surge la pregunta, ¿qué le diría un abuelo a los nietos sobre cómo ve la guerra? ¿Cómo era la guerra? ¿Cómo ve la guerra? ¿Cómo siente? ¿Cómo se siente en esos sitios donde se ejerce el poder y siempre se opta o se opta por la guerra? ¿Cómo lo ves tú como persona humana, como ser humano? ¿Cómo lo has Yo, sentido? yo, yo creo la guerra antes se explicaba que es una política exterior con otros medios. Afortunadamente somos muy, muy lejos de eso. Y los daños que pueden hacer hoy en día son muy distintos. Antes lucharon dos ejércitos, uno contra el otro. Y los civiles eran más o menos libres, no eran tan tocados. Hoy en día todo es mezclado. No hay ninguna guerra donde no hay muchísimas víctimas y eso es lo peor, porque francamente cuando tú ves los daños que hoy en día pueden hacer misiles, es horrible, eso te reparte el corazón. No hay otra cosa que ver. ¿Cómo vas tú? Yo mismo vi, nosotros teníamos en Tel Aviv un búnker en la residencia nuestra y teníamos un búnker en la Cancillería. Si jamás hay alarma, íbamos allá. Por ejemplo, no supimos si Saddam Hussein a la época cuando estuve allá, en el 2003, va a lanzar misiles, sí o no. Y habíamos evacuado las familias, iban a Suiza. Yo me quedé solo. Entonces, claro, a veces cuando uno juega el papel, pero es lógico que uno se pregunta, y mañana que voy yo a levantarme. Y así seguramente muchos sufren y muchos van naturalmente tener el impacto hasta psicológico. Yo siempre he dicho, sonriendo un poquito, nunca olvides una buena botella de whisky cuando estás en ciertas situaciones. Eso te alivia un poquito. Pero bueno, eso es un asunto mío. Qué bien, Gracias. qué bien. Excelente pregunta, gracias, Jorge Luis. A ver, veo la población un poco tímida. Eh, yo vi a algunos de tus invitados moviendo la cabeza en señal de aprobación o con lenguaje corporal.
y no sé si invitar a alguna persona de los que están escuchando para que haga alguna pregunta. Rigoberto Reyes, adelante. Bueno, mil gracias, Ernesto. Definitivamente muy interesante su experiencia como diplomático y falta que hace con lo que estamos viviendo. Anoche oía en el noticiero que una familia argentina de apellido Vivas habían liberado al señor de la familia y mostraban a su vez la película de la señora con dos niños, un bebé y un niño de 2 años, que fue secuestrado, pues el momento del secuestro, cuando en octubre del 2023, ¿sí? Eh, por Hamas, y que desafortunadamente hoy entregan los cadáveres de la señora y los dos niños. A su vez, eh, no entiende uno cómo manejar que un secuestro de 1.000 personas, si no se trata de números, revierta en una venganza contra 40.000 personas, además de ver esos videos de Hamas totalmente destruido y niños jugando ahí entre escombros, que uno dice, bueno, ¿esto va a terminar en dónde y va a pasar a otra generación? Porque finalmente esos niños que han visto sus padres, sus hermanos, que los han masacrado cobardemente, pues van a terminar en algún momento por devolver y ser capaces de suicidarse, por decir de alguna forma, y hacer un ataque terrorista. Y así Israel nunca va a terminar de lograr la paz, ¿no? Eso por un lado en la parte de Israel. Dos, ya que estamos en tantas guerras, como un presidente americano en su prepotencia de recién elegido, y como bien dice usted, pues habrá más adelante, vendrá el boomerang que le va a decir, un momentico, señor, hasta aquí nomás, señor Trump, sea en las cortes, sea el Congreso, y lo va a parar. ¿Cómo es posible que plantee una solución donde Ucrania, que es el país involucrado, no intervenga, que sea el último invitado a un proceso de paz? Y perdonen si abuso en la tercera pregunta, aprovechando su experiencia, no sé qué tanto conocimiento tenga actualmente del proceso de Petro de paz total, que se ve en este momento bastante complicado y enredado. Y ayer oía que de pronto Petro va a jugar una carta al no extraditarse el señor Araña, que fue detenido, no sé si lo sepa, en una mesa de paz abruptamente por la fiscalía, fiscal que además fue promovida por Petro. Estamos tan enredados en todas partes y aquí ni hablar, pues quisiera oír sus opiniones si considera viable. Mil gracias, Ernesto. Gracias por las preguntas. Eh, bueno, mire, voy referente al primer punto con la gente que recibe sus seres queridos muertos. Eso debe ser horrible. Tú recibes tu mujer y tú recibes los niños tuyos muertos que han sido felices jugando alrededor tuyo y un momento dado se desaparecen y uno no sabe ni en qué circunstancias habían sido muertos. Yo siempre dije lo siguiente, y Gloria y yo fuimos un día para dar una explicación, no una explicación, pero para una cosa vivida. Un día fuimos en Hebrón y hubo un toque de queda para los palestinos. Un toque de queda muy duro, era verano, 40 grados, no, nadie vino ni a buscar los desechos y caminamos a través de la ciudad vieja de Hebrón, donde estaban sí, enterrados Abraham y sus dos hijos, ¿no? Y, y entonces nos llamó
de una ventana, el primer piso, un habitante, un palestino, y nos invitó a tomar chai, un té. Y lo tomamos y hablamos y yo vi que tenía hijos en la edad de los nuestros. Y les dije, ¿y por qué no van afuera, allá en el patio? Ah, no, eso es prohibido. Entonces me daba una impresión terrible pensando que, como son sobre todo los nuestros, que eran muy vivos, eh, vivaces sobre todo, eh, ¿cómo pueden ser niños castigados por algo que no han hecho? Porque era un castigo, no para los viejos, sino que para los jóvenes. O sea, en el futuro van a ver todo israelí como un enemigo. Entonces, de ahí después, el otro día fue al ministerio por otros asuntos y les dije, ¿saben ustedes cómo se puede educar futuros terroristas? Y les conté la historia. Eso no es posible, que se puede tratar la gente así y creer que de eso no resulta después algo muy nefasto. Ojalá que no sea el caso. Pero impresionante era que el señor que nos ofreció el té era al mismo tiempo uno que trabajaba en un hospital. Entonces le pregunté, ¿y cómo ves tú la solución entre Israel y los palestinos? Y mira la respuesta. O ellos matan a nosotros o nosotros matamos a ellos. Bueno, referente a Ucrania. Eh, Sí, eso es, creo eso no se puede negociar sobre un país que está internacionalmente reconocido. No estamos después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo negoció en Yalta sobre los territorios de Alemania, porque estaban en guerra y estaban perdiendo. Era un asunto completamente distinto. Pero este caso es una guerra, pero nadie dice que no reconoce a Ucrania, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes después negociar sobre la cabeza no son solo Zelensky, eso es todo el pueblo de los ucranios que se sienten lesionados por esta actitud que se los deja al margen? Eso no puede ser. Y aún menos se puede ser que se trata de hacer del atacante, no se pide nada, en este caso a Rusia, y todo se pide al atacado, que es Ucrania. Eso es curioso. Yo nunca he visto que se negocia en esta forma. Ojalá que no sea eso el comienzo de algo muy raro, porque no tenemos que olvidar que en el 45 se construyó un nuevo sistema internacional y este sistema internacional en gran parte ha sido instigado por los propios Estados Unidos. Y ahora parece que esto que ellos mismos han instigado en 45 ya no es válido. Yo no sé cómo interpretar esta actitud. Muy bien. Ernesto, yo quería hacerte una pregunta relacionada con lo que están preguntando mis compañeros. Hemos hablado de guerras y hemos hablado en toda la historia de la humanidad de guerras y como consecuencia de las guerras, los refugiados, y no solo las guerras militares, las guerras sociales, las guerras de tener que huir del país por X o Y o Z razón. Y todos, yo creo que todos hemos sido de una o de otra manera inmigrantes y somos inmigrantes que hemos buscado en otras culturas, en otros países, un avanzar o un desarrollarse, un enriquecerse con otras culturas. Y hoy el tema que como que es bien popular en el mundo es el rechazo al inmigrante, la xenofobia, lo que llamaba un autor hace poco un narcisismo colectivo de el inmigrante
un peligro, el inmigrante, un rechazo, y en Colombia no es menos. Se hablan de que al llegar unos inmigrantes del país vecino, entonces son todos así, o se generaliza, como se generaliza en los Estados Unidos, como se generaliza en Europa, de que todos los inmigrantes son y se catalogan como bandidos, violadores, bla, 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 bla. Y resulta que hay una cantidad de inmigrantes legales que hacen sus papeles, que consiguen sus visas, que crecen, que enriquecen las culturas. ¿Tú cómo ves lo que está pasando hoy en el mundo? Que la misma Europa, digamos, los partidos de ultraderecha o lo que se predica es no al inmigrante, no al extranjero, no al que llega y me quita mis beneficios. Y que fue el éxito de los 70 millones que votaron por el señor Trump en Estados Unidos, con una serie de mentiras sobre el inmigrante, sobre el que llega, el que nos amenaza, eh, como proteccionismo, inclusive comercial. Co- ¿Cómo ves esto? ¿Esto es una cosa momentánea o esto es una evolución de la humanidad a un empobrecimiento sin otras culturas? Bueno, es un asunto muy complejo. Yo creo que no hay, como se dice, soluciones fáciles. Eh, Uno tiene que ver cuáles son las razones por qué la gente se va de su propio país, que normalmente el ser humano quiere estar donde está, o donde vivió y donde están sus familiares. Tiene que tener unas razones muy particulares para alguien que se vaya. Y del otro lado, hay gente que teme cuando vienen nuevos personas que podrían perder algo de lo que tienen. Eso también en parte se tiene que entender, pero del otro lado también se tiene que pensar, bueno, ¿qué haremos? Me acuerdo cuando yo era en la universidad, estuve una vez en la tranvía y entraron unos jovencitos, jóvenes de niños, de 4 o 5 años, y gritaron en la tranvía. Y una viejita dijo, ¡ay, estos, etcétera, etcétera! Y gritaba contra ellos. Eso no me gustó. Yo le dije a la señora, mira, usted recibe el seguro de vejez. Esté contento que haya jóvenes porque ellos van a financiarla en el futuro. Eso también tenemos que pensar. O sea, es muy complejo y uno tiene que analizar lo que pasa en los países de donde vienen. Eventualmente también hay allá gobiernos que los son contentos si se van, porque así no hay tanta presión para cambios políticos y sociales dentro de sus propios países, porque hay muchos malucos, arriba en los gobiernos en ciertos países. Y del otro lado, hay los que tienen demasiado miedo para los que vienen. Lógico, yo no soy de acuerdo que se puede tener fronteras abiertas sin control. Uno tiene que saber quién viene. Me parece lógico. Por eso hay fronteras. Fronteras no son únicamente acá. Se vive en este lado, paga los impuestos acá. Se vive el otro lado, paga impuestos allá. Y por eso hay frontera. No, pero frontera tiene otros aspectos. Eso creo pasó poquito en Alemania, bajo la Willkommenskultur de la Madame Merkel, ¿no? Cuando dejó entrar 1 millón y entre este millón hubo muy pocos, pero suficientes para alimentar el odio que hicieron todas las cosas nefastas en Francia, en Bélgica y ahora lo hacen también en Alemania. Entonces, esta gente efectivamente se tiene que controlar. Y toca ver qué se hace para asegurar, porque la gente, como dije en el caso de Israel, cada estado tiene derecho de defenderse y que la gente suya vive en seguridad. Eso naturalmente, forma también parte de eso. Pero no creo que uno tiene que ir al extremo de ver cada extranjero que vea como un enemigo potencial y un asesino potencial. Nunca. Perfecto. Gracias, gracias Ernesto. Eh, ¿Alguna pregunta más del grupo?
comentarios. Hay algunos invitados nuestros que... Yo veo que Alejandro Gamboa levantó la Alejandro, mano. adelante. Sí, muchas gracias, Darío. Solamente un comentario que yo conociendo a Ernesto y viendo a Ernesto, eh, hay una cosa adicional que le envidio a Suiza. eh, y, y es así también como lo tiene el Brasil con la escuela de Itamaraty o como lo tiene la diplomacia inglesa. Y es esa, esa escuela diplomática que hacen, que tiene muy claramente definidos los objetivos de política, los objetivos internacionales y todos actúan dentro de unos lineamientos determinados. En el caso de Suiza, manteniendo su neutralidad con un gran profesionalismo y con personas que, como ustedes se han dado cuenta, con el ejemplo de Ernesto, tienen una gran cultura. No son diplomáticos improvisados. Lo hago en relación con el comentario que salió en estos días en la prensa que al actual gobierno el Consejo de Estado le ha anulado 21 nombramientos de cargos diplomáticos en el exterior porque han negado las posibilidades, aunque no es la misma carrera diplomática, pero por lo menos a personas que se han dedicado a eso. Y eso me parece muy triste y me parece muy triste que no contemos con eso, que desde la misma cabeza del Ejecutivo no se respete esa carrera diplomática, asimismo como también es triste ver que la situación de dificultades y violencia que tenemos también se debe a una improvisación permanente, ¿sí? De no existir una política estatal de paz, por más que esté consagrada en la Constitución. Entonces, cada jefe de Estado, el que llega o con sus amigotes para nombrarlos en el exterior, ¿sí? O con sus intereses personales para lograr ciertos aplausos del pueblo o de la comunidad internacional con sus proyectos de paz. Creo que en eso los ejemplos que nos trajo Ernesto de su cultura, de su forma de aproximar, de hacer los comentarios con los diferentes jefes de Estado, ¿sí? De representar con esa altura, con esa dignidad a Suiza, es lo que también, o lo que precisamente le permite a Suiza jugar ese rol tan importante en el contexto internacional. Eso es lo que quería comentar porque pues ya quisiera yo que Colombia tuviera eh, profesionales así y escuelas. No quiero decir que no haya existido embajadores excepcionales aquí, sino que no es una constante. Y creo que esto a mí también me ha servido para repensar de verdad que tenemos muchas falencias en ese campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gra- Ernesto, por tu participación. Gracias, Alejandro. Pero antes de irnos, yo quiero entrar al terreno personal. Quiero averiguar un poquitico, Ernesto. Le anuncié a mis compañeros que estabas casado con una colombiana y creo que está en nuestra reunión, Gloria. Está invisible, está escuchando. ¿Qué es eso de un diplomático extranjero casado con una colombiana y qué le añade a tu vida diplomática el haber hecho un hogar con una persona, digamos, bastante diferente de la cultura suiza y haberte platanizado, digámoslo así, al colombianizarte? Cuéntanos un poquito de Gloria y si Gloria estuviera y pusiera su cámara y se identificara, sería excelente. Bueno, desafortunadamente mi señora no está acá, sino está en Barcelona. Yo estoy con mi hijo acá actualmente, pero regreso la semana próxima. No, en contrario, yo tengo que decir gracias que tengo una mujer tan valiente, tan fantástica como es Gloria, porque ella tiene un talento extraordinario que creo que tiene muchos latinos, que es el contacto del con el ser humano. Es fabuloso. Yo creo ella ha sido en muchos aspectos
mucho mejor que yo. ¿Ah? Yo tenía que ir a la oficina y ella pudo tener contactos y enriqueció nuestra vida. Le digo un ejemplo. En diciembre siempre hemos hecho normalmente un gran evento con músicos de ópera o cantantes de ópera. ¿Y quién organizó esa? Era Gloria. ¿Y para qué era el evento? Para su propio aniversario. Entonces, imagínate, hemos recibido unos logros y siempre he dicho, hoy no es el día del embajador, hoy es el día de la embajadora de Suiza y a todas las damas, además, que están invitados hoy. Yo creo es un reconocimiento que merece porque, francamente, a menudo la profesión, usted se daban cuenta cuando hablé con mi colega egipcio, cuán importante es tener alguien en la casa que te prepara todo según ¿cómo se dice? Según las reglas casi diría, ¿no? Y ella en este aspecto lo hizo divinamente siempre. Y ha sido además una madre excelente. ¿Cómo pudo uno ir a la oficina si tendría grandes problemas en casas? Tú no podrías trabajar así. ¿Y cómo tendrías tú tener conocimiento de muchas personas si no tendrías alguien en casa que te facilita los contactos? Porque a menudo los contactos se hacen de mujer a mujer y después se agregan los hombres. Eso era el Eh, caso nuestro. Y gracias a Gloria conocí a muchas personas que si no lo hubiera ni conocido. Es el caso con Alejandro. Ella lo conoció por la escuela y después, gracias a Alejandro, conocimos a ti, Darío. Así van las cosas. Eso es como el efecto de la bola de nieve que sea grande cada vez. Pero Qué alguien bien, tiene que iniciarlo y a menudo es la mujer. qué Y en bien, qué este bien. caso era seguro. Qué bien, Gloria, felicidades si nos estás oyendo. Mira, mira qué declaración de amor, qué maravilla. Gracias, Ernesto. Ernesto, realmente ha sido una tarde maravillosa, una noche para ti y el agradecimiento es inmenso. Yo creo que para todos nosotros el mundo de la diplomacia era algo desconocido prácticamente, alguna relación indirecta, pero nos has acercado al valor de unir pueblos, de unir culturas, de solucionar problemas. Me impactó mucho lo que me comentaste en nuestra visita a tu casa de la escuela de diplomacia suiza, como un país que básicamente era neutral, es decir, que quería siempre ser el negociador, el facilitador de las conversaciones. Y esto me parece que es un papel fundamental, que se requiere en vocación para eso, y no como país, sino, no solo como país, sino como personas. Nos has dado una tarde maravillosa. Muchísimas gracias. Sé que has preparado mucho, se notaba muchísimo, y gracias por toda la información que nos has dado. Y esta tarde me voy a tomar 2 minutos para anunciarles nuestras próximas tertulias a los compañeros. Primero el aplauso para Ernesto, por favor. Es Y gracias virtual a ustedes todos, muchas gracias. Ha sido ¿no? estupendo poder participar con ustedes en esta tertulia. Y Tertulia. publicaremos este video en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog también en unos pocos días. Les quiero comunicar que la semana entrante, y a propósito del tema que hemos hablado hoy, tendremos, bueno, antes del anuncio, Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. Que le quería hacer una solicitud a tu primo, que si nos puede dar Sí. una charla sobre las, la pelea que está planteando Trump ahora con las tarifas. ¿Cómo se ve eso desde la Organización Mundial del Comercio? Mira, ayer, gracias, Silvio. Ayer precisamente participé en, eh, en un conversatorio en México para 235 empresarios mexicanos del sector exportador. Si quieren, les mando el link del conversatorio, pero simplemente Pe- para ambientar, que no quiero quitar tiempo, estas medidas arancelarias
ya las ha impuesto la primera administración Trump y están muy bien diseñadas. La lectura desde atrás y desde siempre es que todo se basa en la seguridad. Como ustedes lo ven, eh, dicen es que por Canadá nos entran las drogas como el fentanilo, pastillas, nos entran los productos chinos por el camino de las brujas. La frontera con México es terrible porque están entrando, como decía Ernesto y Darío, ¿sí? Villanos que están acabando con la seguridad en los Estados Unidos. El canal de Panamá es un lío porque está administrado por los chinos. Groenlandia también se nos van a meter por allí, lo vamos a anexar. Todo esto, y entonces les voy a poner aranceles, está cobijado por la seguridad. Y al estar cobijado por la seguridad, no caen dentro de las excepciones del artículo 20 del GATT, sino del artículo 21. El artículo 20 del GATT son excepciones generales que requiere dos cosas: que haya una de las excepciones y que la medida sea la menos restrictiva al comercio internacional. En cambio, la seguridad nacional no. Entonces, cuando llevan este caso a la OMC, como ya sucedió en el pasado, Estados Unidos simplemente dice, mire, es seguridad. Es como si yo fuera hipercatólico, apostólico y extremadamente, ¿sí? Religioso y dijera, no, los jesuitas a mí me hacen daño, los ex jesuitas me hacen daño, no los puedo ir. ¿Quién puede decir que eso no lo estoy sintiendo yo como un ataque? Entonces lo mismo pasa a nivel comercial. ¿Sí? Yo tengo esta amenaza, entonces por eso impongo este tipo de medidas. Y esa es mi justificación y eso es una cosa que es como el sentimiento íntimo que tiene un país y por eso entonces se escuda. Eso está muy bien pensado, eso no son discursos que vienen así como así. Eh, y también si Bueno, usted mira lo del Donbass, también es lo que traen los acuerdos de Minsk del 2014. Pero bueno, eso ya son otros temas. Pero podemos organizar algo más adelante cuando el panorama esté más claro. Pero muchas eso. gracias por tenerme en cuenta. Buenísimo, buenísimo, Alejandro. Excelente y quedas contratado ya. Y como ya eres parte del grupo, ¿no es cierto?, de la orden tercera de los ex jesuitas, Sí, soy ex entonces jesuita. ya podemos programar cuando las medidas ya se vean que dan impacto o no dan impacto. Buena idea, Silvio. Excelente. Bueno, me robo los últimos minutos. Semana entrante, febrero 27, y están todos invitados. Tenemos al profesor Carlos Navarro de la Javeriana y el tema es una visión del por qué ocurre la derechización del mundo en la política. Ese va a ser el tema del doctor Carlos Navarro. El 6 de marzo tenemos una reunión para todos los poetas y familiares de poetas y amigos de los poetas. Se llamará Tarde de Poesía número 2 y le hemos dado el título Desempolvando el baúl de los recuerdos. Y hemos invitado a muchísimos del grupo eh, para que traigan las poesías que hicieron cuando eran jovencitos, cuando eran menos jovencitos y cuando están en su momento de apogeo poético, que cada uno va a tener derecho a una poesía. Y ya les cuento que hay 12 confirmados que han aceptado traer su poesía. Vamos a tener una tarde, probablemente dos, porque ya hay bastantes candidatos. El 13 de marzo tendremos a Ernesto Gallo, ex jesuita, presidente de una empresa Transequipos, hablándonos sobre las claves de un emprendimiento empresarial exitoso. Y el 20 de marzo tendremos a Olga Lucía Acosta, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia, que nos hablará sobre la realidad económica del Colombia. Esto hasta marzo y bueno, ya tendremos otros invitados confirmados para el mes de abril que ya hemos avanzado. Muchísimas gracias, Ernesto, de nuevo, Alejandro y todos los que participaron en esta tertulia. Nuestros invitados pueden ser invitados cuando quieran. Los invitados tuyos, Ernesto, los de Alejandro, los de todos, bienvenidos a nuestra tertulia. Ha sido un placer. Un abrazo para todos. Feliz noche. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Hasta Ok, luego. hasta Hasta luego. luego. Gracias, Ernesto. Muy gentil. Saludos a Pablo. Gracias. Sí, sí, él hizo fácil. Sí. Facilitó la apertura. Chao, chao, Hasta gracias. luego.